Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CaneX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CaneX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanexschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CaneX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CaneX Tutor del aula de alto rendimiento de iCaneX School. Hoy continuamos con ETS5. Vamos a ver el último panel que nos queda por ver después de esta serie de videotutoriales. Es el panel de informes. Para ello lo que vamos a hacer es abrir nuestro ETS. Vamos a seleccionar un proyecto de lo que tengamos en el ETS. Y bueno, para poder acceder al panel de informes podemos hacerlo desde aquí. Desde aquí podemos seleccionar, esto lo hemos visto en otros tutoriales, el panel de edificio, direcciones de grupo, topología, raíz de proyecto. Estos paneles también, como he dicho en otro tutorial, también se pueden acceder desde aquí, ¿vale? Desde entorno de trabajo, abrir un nuevo panel, ¿vale? Pero bueno, ya que tenemos abierto por defecto el panel de informes, pues vamos a ver qué nos puede aportar el panel de informes. Os explico. Una vez que hayamos terminado nuestro proyecto, tenemos que entregar al cliente una parte documental de cómo está constituido todo nuestro proyecto a lo que a efectos de direcciones de grupo se refiere, vista de edificio, no sé, topología, listado de aparatos con su referencia. Todo esto ya no lo está, ya lo da ETS, ¿de acuerdo? Entonces, en la vista de informes podemos hacer informes sobre todo esto. ¿De acuerdo? Podemos crear informes sobre, por ejemplo, direcciones de grupo, donde se nos abre un informe donde aparecen las direcciones de grupo que hemos utilizado en este proyecto, que hemos abierto, ¿vale? Como portada aparece, pues bueno, todos los comentarios que hemos hecho, la fecha de impresión, la fecha de importación, en fin, el nombre del proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería el informe de las direcciones de grupo. Podemos hacer también informes de dispositivos de forma individual. Para ello, antes tenemos que seleccionarlo. ¿De acuerdo? Nos vamos, por ejemplo, a topología. No, a topología no. Nos vamos a edificio y en los aparatos, si seleccionamos este, pues lo que hacemos ahora es irnos a informes. ¿Vale? Bien, ¿veis? Ya no hace un informe solo y exclusivamente de ese dispositivo, ¿vale? También podemos crear los informes de edificio, de la estructura de nuestro edificio. ¿Veis? Lo tenemos aquí, ¿vale? El estado en que se encuentra el proyecto, también. Otro informe más, ¿vale? Donde se ven en este informe, se ven, por ejemplo, las banderas
si están programadas en los aparatos. Este, por ejemplo, el 112 se ve que tiene la dirección física, programa, parámetros, direcciones de grupo y configuración, todo está programado. Este, el 111, por ejemplo, pues no tiene validada estos checks, entonces no están programados en este aparato. Esto, bueno, cuando esto se documenta y se imprime y se encuaderna, cualquier otro integrador que quiera continuar con el proyecto más adelante, por una ampliación del proyecto y tal, pues documentalmente se le entrega este manual o estos informes y a raíz de aquí pues puede saber cómo se ha ejecutado el proyecto. Vale, funciones, lo mismo, topología, también topología, el informe de topología, vale, estadísticas del proyecto. Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el video tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS. Y con este curso, esa solución te la podemos dar. El contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente, muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de viviendas, donde toda la vivienda. ¿Veis? El número de dispositivos de este proyecto, 5, objetos de comunicación utilizados 10, asignación a direcciones de grupo 4, direcciones de grupo 2, cuántas áreas, cuántas líneas, edificio, cuántas estancias, ¿vale? Si hay funciones, si hay subfunciones, por fabricante, número de dispositivos, en este caso 5, ¿vale? Historia del proyecto y listado de aparatos. Este informe es muy importante porque si haces el proyecto y con este listado se lo envías al distribuidor, sabe por referencia el material que te tiene que suministrar. Y también otra cosa importante es que tenemos la información de que si es montado o no el aparato en carril DIN, a efecto de tener claro el tamaño del cuadro eléctrico que tenemos que comprar, y también el ancho que va a ocupar en el carril DIN en el cuadro, ¿vale? Este informe es muy útil para entregárselo al instalador o al distribuidor en el caso de que nosotros tengamos que comprar el material, ¿vale? Más cosas de aquí del panel de informes, que aquí desde configuración podemos modificar las propiedades del formato, ¿vale? Esto una vez que le damos a imprimir, lo que genera es un PDF. Pero podemos modificar aquí el tipo de formato del papel, ¿vale? También los márgenes y tal, ¿vale? De aquí podemos pasar las páginas del informe en el que estamos. Y otra cosa también a tener en cuenta es que tanto este logo como este logo los podemos modificar. Esto ya se explicó en uno de los primeros tutoriales. Lo vamos a volver a repetir. Para poder insertar el logo de nuestra empresa en los informes y para saber desde dónde puedo quitar este logo, en el caso de que no quiera utilizarlo, nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en la empresa lo utilizamos, pero bueno, puede ser que alguien quiera quitar este logo y poner otro logo que no sea el de KNX, ¿no? Pues bueno, para poder modificar esas dos imágenes se hace desde aquí. Nos vamos a configuración y en presentación, aquí vamos a especificar la ruta donde vamos a colocar el logo de nuestra empresa. Es decir, la ruta de la imagen del logo este.
que irá aquí a la derecha. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿desde dónde podemos modificar o cambiar este logo? Pues volvemos a donde estábamos antes, en configuración, nos vamos a impresora de etiquetas y esta es la dirección donde está el logo de KNX dentro de la instalación de ETS. Luego, si nosotros sustituimos esta imagen por otra exactamente igual me vengo a referir a el nombre de la fotografía o de la imagen, tiene que ser knx.png, en esta misma dirección. ¿La puedo sustituir? Me preguntará, ¿quiere usted sustituir la imagen? Sí, cuando la pego. Entonces, una vez que la sustituya, puedo cambiarla por otro tipo de imagen. Imaginaros que a lo mejor me gusta el logo de KNX con el fondo negro, o todo en gris, o todo tal. Pues eso lo puedo modificar, lo puedo cambiar, y esa imagen, una vez que la modifique en esta dirección, se me cambia aquí. ¿Vale? En el informe. Más cosas sobre el informe. Que una vez que se termina el proyecto, lo recomendable es entregar todo esto o bien impreso o bien en un pendrive al cliente final. Se puede sacar mucha información a través del informe si se ha impreso una vez que se ha terminado el proyecto, porque te sirve para saber cómo se ha parametrizado, qué direcciones de grupo se han creado y tal, y en el caso de que incluso se haya perdido el proyecto de ETS, pues con el informe puedes un poco reconstruir ese puzzle para poner en marcha o modificar un proyecto que no hayas hecho tú, ¿vale? Pues poco más, ya hemos terminado con los tutoriales de todos los paneles de ETS. Espero que este tutorial os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial sobre ETS 5. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.